Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Tuvimos la oportunidad de platicar con Leticia Gallardo, fundadora de la agrupación Mujeres del Viento Florido. Su historia quedó plasmada en la película Músicas, dirigida por la reconocida cineasta Lila Vilés. Mujeres del Viento Florido es una agrupación que surgió con intención de hacer frente a las tradiciones que impedían que las mujeres formaran parte de las bandas de música tradicionales de la región montañosa de Tlahuitoltepec, Oaxaca. La película Músicas retrata su historia y toma como hilo conductor a su fundadora, Leticia Gallardo. Música es el registro del trabajo que venimos realizando como una agrupación de mujeres de comunidades indígenas, haciendo música tradicional con el formato de bandas tradicionales, que es mucho lo que se encuentra en Oaxaca. El filme captura la relación que existe entre estas mujeres, la música y su entorno, creando con el espectador una conexión instantánea. Por eso es la importancia y por eso estamos aquí para llevar a diversos espacios decir el mensaje que las mujeres también merecemos y tenemos el derecho de organizarnos y hacer música, hacer arte, pero sobre todo que confíen en nuestro trabajo, que nos den esos espacios y que en lo posterior soñamos que tiene que haber más agrupaciones de mujeres. Música se ha presentado en festivales como Málaga en España. En México se llevó el premio a Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Morelia y recientemente se presentó en Documenta Querétaro. Sí vamos contracorriente, sí estamos rompiendo estereotipos, sí estamos con muchas carencias, pero también no nos detenemos por eso, sino que podemos dar un pasito chiquito, lo damos, pero la cosa es que es posible. Han trabajado con artistas como Lila Downs, Mon Laferte y Vivir Quintana, con quien grabaron una versión de Canción sin Miedo. Impostores es un documental que aborda la vida de dos migrantes acusados de robar la identidad de alguien más. Este proyecto mexicano fue asesorado por la reconocida cineasta chilena Maite Alberdi, nominada al Oscar por la película El Agente Topo. Impostores es el primer largometraje documental del director Rocco D. Márquez. Cuenta la historia de Oscar y Rodolfo, dos migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos bajo una identidad que no es la suya. Sin embargo, uno es policía y el otro es un criminal. Estaba leyendo una nota de un policía de Alaska que por 30 años había estado sirviendo, ya era un marshal, era una persona muy respetada en su comunidad, cuando de pronto descubren que en realidad era un mexicano indocumentado que había estado viviendo más bien con papeles falsos. Y al final de la nota decía, como Oscar Ayala, que en el 2007 fue deportado a su natal Guadalajara, de donde yo soy, y él fue el primer policía de Estados Unidos que en realidad descubrían que era un mexicano indocumentado. El director se interesó primero por la historia de Oscar y en la búsqueda que emprendió para encontrarlos atravesó también con la de Rodolfo, gracias a un conocido en común. Antonio Montana González. And they're like, yeah, right, Scarface. Llegamos a Rodolfo Quirós, que es el otro personaje del documental. Dice, yo no conozco a Oscar, pero Rodolfo sí, es mi amigo, vivimos juntos un tiempo, como roommates, y dice, y te quiere contar su historia, que era Coyote. Y cuando Rudy me empieza a contar su historia, de que empezó a ayudar a pasar indocumentados hacia Estados Unidos a los 15 años haciéndose llamar Tony Montana, que no, esta historia también está increíble. Si pudiéramos acceder a las dos historias sería como un contraste bastante interesante. Las historias de Rodolfo y Oscar son fascinantes y están llenas de paralelismos. Poner una frente a otra hizo que esta película se enriqueciera. Sabían reírse a pesar de que habían pasado cosas terribles, sabían reírse de las cosas que les habían sucedido y no se pintaban como víctimas, ¿no? Y pensé que ese podía ser un vehículo interesante de abordar el tema de la migración, no desde la lástima con la que se suele ver al migrante, que obviamente sí pasan cosas terribles,
pero siento que de repente victimizan o revictimizan al migrante después de todas las cosas que pasa. La película fue parte de diversos laboratorios internacionales de creación de documental y ha tenido un recorrido por importantes festivales del mundo. Impostores además tiene una estética y un ritmo propios de la ficción, que le hacen justicia a las vidas extraordinarias de sus dos protagonistas. Ahora mismo se encuentra en un circuito de exhibición independiente en diversos lugares del país. Pueden consultar las funciones en sus redes sociales. La serie para adultos, Mujeres con Hombreras, tiene un toque muy mexicano. La empresa Cinema Fantasma se encargó de la producción en stop motion y la actriz Gabriela Cartol dio voz a uno de los personajes. ¡Cuál madre está una pistola! ¡Cuál madre está algo peor! Mujeres con Hombreras es la primera producción en español creado para Adult Swim, un proyecto de Gonzalo Córdoba. Homicidio, prosa lírica, cualquier cosa. Es la primera vez en Adult Swim que se ve esto y lo que he visto en comentarios en redes sociales es que pues justamente todo el mercado hispano pues está así de arriba Ecuador, porque el director es Ecuador, pero en realidad para mí es como arriba Latinoamérica, arriba Iberoamérica, arriba, ¿no?, el hispanohablante. No sé, siento que estamos en un buen momento donde este idioma es un orgullo, ¿no? Gabriela Cartol debuta con este proyecto en el mundo del doblaje. En un caso poco común, realizó la voz en español y también en su versión en inglés. Pero todos quieren que arden llamas. A mí me contactaron hace como 2 años para hacer el piloto. O sea, bueno, primero fue el casting, luego fue el piloto, después me dijeron que la serie ya había pasado aprobación y luego ya grabamos la serie en español. Y este año me contactaron para ver si quería yo hacer el casting en inglés, si podía. Les dije que sí, que lo intentaba. Y finalmente pues me quedé con el papel. La historia se desarrolla en Quito, Ecuador, en los años 80 y nos muestra a un grupo de mujeres excéntricas y exitosas. Gabriela Cartol da voz a Coquita. Es una locura, tampoco es que sepas exactamente de qué va. De hecho, para los que ya vieron el tráiler, justo ese es el comentario, ¿no? De ¿qué es esto? Me encanta, no sé de qué va, pero la quiero ver. Y creo que ese es el gancho de toda la serie, o sea que sí te obliga a estar ahí hasta el final, donde se revela ya toda la trama y donde mi personaje pues, juega ahí un papel clave para la trama. Mujeres con Hombreras ya se puede ver en la plataforma de Adult Swim y en HBO. No hay que olvidar que la producción corrió a cargo de Cinema Fantasma, una empresa mexicana especializada en stop motion, que se ha encargado de realizar proyectos como Revoltoso y Los sustos de Frankelda. Mi especialidad. Corran a ver Mujeres con Hombreras, se van a pasar un rato muy agradable. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y nos sentimos muy emocionados porque esta semana en Marquesina nos acompaña el cineasta español Javier Espada, quien estrena su más reciente película en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia en la sección Venecia Classics, la película Memoria de los Olvidados. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, contento de regresar al Canal 22, que ya me siento como en casa. Sí, bueno, muchas de las personas que nos ven a lo mejor saben un poco de tu trabajo, pero para aquellos que no lo sepan, bueno, hay que decir que eres uno de los mayores conocedores del cine de Luis Buñuel y por supuesto de su vida. Y tu nuevo proyecto cinematográfico se enfoca en México, en Luis Buñuel y por supuesto en una de sus películas más emblemáticas. Cuéntanos un poquito de esta nueva historia. Bueno, es una película que sigue siendo una de las mejores películas de la historia del cine mexicano, lo cual es significativo porque se filmó en 1950 y para mí es una película que le tengo mucho cariño. Yo hice una exposición dedicada a esta película, que es Los Olvidados, con motivo de que obtuviera el reconocimiento de la UNESCO, la memoria del mundo, y esa exposición viajó al Festival de Cine de Guadalajara y fue mi primer viaje a México. Y bueno, fue amor a primera vista y bueno, ese amor continúa y afortunadamente gracias a muchos amigos y a muchos proyectos y todo lo que tiene que ver con el cine de Buñuel, pues aquí estamos, precisamente con un proyecto que tiene que ver con Los Olvidados. Sí, lleva por título Memoria de los Olvidados. Y es básicamente algo que ya habíamos visto en tu cinematografía, ¿no? Lo hiciste con Trasnazarín,
que en Transnazarín nos llevas por un viaje, un road trip, ¿no? En donde buscas los lugares donde se filmó la película y ahora haces algo similar en Memoria de los Olvidados. Sí, es un recorrido por la memoria de esta película desde el nacimiento casi de Buñuel y su vinculación con esa sensibilidad especial que tenía y que la cuenta Buñuel en su libro de memorias cuando él era niño y bajaba con su padre ahí a la torre de veraneo y entonces veía a niños desnutridos, niños que iban descalzos recogiendo estiércol por los caminos y él se preguntaba que cómo hubiera sido su vida si hubiera sido uno de esos niños en lugar de ser un niño rico, ¿no? Y esa sensibilidad no la perdió nunca Buñuel. De ahí, de esa compasión, podríamos decir, por los desheredados, nació Las Urdes, Tierra sin pan, el único documental que hizo Buñuel, y después la película Los Olvidados, que tiene vínculos también con Las Urdes. Entonces es un viaje por la memoria de Buñuel, esa memoria que tiene que ver con por qué Buñuel hace esta película, como es Los Olvidados, que es una película que rompe los esquemas del cine, que crea un nuevo tipo de cine, y bueno, de dónde procede y cómo se desarrolla todo esto, y gracias a muchos amigos y amigas que he podido entrevistar para que también compartan sus memorias sobre esta película. Amigos como Alejandro González Iñárritu aparecen en este documental, grandes personalidades del cine mexicano y bueno, de otras partes del mundo. Cuéntanos un poquito acerca de cómo vas localizando a todos estos, incluido Alejandro González Iñárritu, que nos da un panorama pues muy completo de lo que es y lo que fue Los Olvidados para México. Y la importancia que ha tenido también Los Olvidados para muchos cineastas, para él mismo, por ejemplo, la importancia de Buñuel a la hora de ser un referente en las películas que él ha filmado y que bueno, son maravillosas y muy, muy reconocidas. Desde Amores Perros, que es probablemente la película que tiene más vínculos con Los Olvidados, y es un viaje también por sus memorias, ¿no? La memoria de qué representa la película para Iñárritu, qué representa la película, pues bueno, para él y para los otros entrevistados, ¿no? Como Juan Villoro, por ejemplo, porque no se sabe, pero el triunfo de Los Olvidados hizo que muchos escritores que entonces estaban comenzando y que darían lugar a este boom latinoamericano, pues se acercaran a Buñuel y escribieran cuentos para que Buñuel lo dirigiera. Estamos hablando de Gabriel García Márquez, de Cortázar, de Carlos Fuentes, en fin, grandes escritores. A mí lo que me sorprende de tu película es la forma en que de pronto aparece Buñuel de manera etérea, si quieres llamarlo, ¿no? Viajas a estos lugares donde él filmó y de pronto hay algo que te remite a Buñuel. Un mural que desvencijado que de pronto dice el Nonualco, si no me equivoco, y están ahí Los Olvidados y aparece pintado el jaibo, por ejemplo, ¿no? Sí, está el jaibo, está Pedrito, está el ciego, una gallina enorme, un tambor, en fin, esos elementos. Concretamente es en la Plaza Romita, que es uno de los lugares en los que se filmó la película y que yo he tenido la suerte de encontrarlos todos y de pues, ir con las fotografías buscando incluso los encuadres, ¿no? Los mismos encuadres con los que filmó Buñuel. Claro, hay sitios que están muy cambiados y otros que están exactamente igual. Por ejemplo, Casa Firsac en Tlalpan, pues está igual. Esa especie de arco de entrada de ladrillo pues sigue estando tal como aparece en la película. Así es que, y es extraño, ¿no? Ese viaje por la memoria también, por mi propia memoria, ¿no? Desde la primera vez que estuve en México y estuve buscando estos lugares y ahora, pues bueno, verlos ya en película ya terminada realmente es algo que va a quedar ahí. Así es. Hay otra cosa muy importante dentro de esta película, que es la participación del cineasta Arturo Ripstein, ¿no? ¿Cómo lo convenciste de que le entrara a este proyecto? No es fácil el maestro. Bueno, estábamos conversando en su casa, se hizo un poquito tarde, me invitó a que me quedara a cenar y yo lo quería entrevistar porque, bueno, su vinculación con Buñuel todo el mundo sabe que es muy grande. Y entonces llegó un guión que quería publicar, estuvimos hablando del guión y de repente me dijo, mira, entrevistas no me apetecen y tal, ya he dicho todo lo que tenía que decir, pero me gustaría poner la voz en off. Y yo estaba a punto de decir, bueno, te haré un casting, pero dije, no, igual se enfada y no vamos a desaprovechar esta magnífica oportunidad de que sea la voz en off, que está
extraída de cartas que escribió Buñuel a un amigo que vivía en Los Ángeles. Y entonces en esas cartas él, bueno, es un amigo y habla sin ningún tipo de ocultamiento de nada. Él está contando cómo siente, los riesgos que tiene con la película, que sabe que va a ser una película que se la juega, que va a ser muy importante, que teme el escollo de los actores no profesionales, pero que, claro, son unos actores que le van a dar una vida a la película enorme. Entonces, bueno, y así surgió y grabamos aquí el audio en Canal 22. La verdad es que tenéis unos estudios magníficos y fue una colaboración que yo estoy muy, muy agradecido. Bueno, siempre una de las cosas complejas en este tipo de proyectos es encontrar el material de archivo. ¿Cómo te fue en esa aventura de echarte un clavado a las fotografías del rodaje y luego localizar, digamos, estos lugares en la actualidad? Claro, cuando hice esa exposición que hablaba al principio sobre Los Olvidados, la primera con la que vine a México, pues estuve investigando en la Filmoteca Española, que es donde se conserva el legado Buñuel, un archivo muy importante. Y allí, en una caja de zapatos, había como casi 1000 fotografías, y ahí estaban, nadie sabía nada, y me puse a investigarlas y descubrí que eran las fotos que hacía Buñuel con su cámara Leica buscando los exteriores para sus películas. Desde Los Olvidados, que es la primera que tiene exteriores, hasta la última que tiene exteriores, que es Simón del Desierto. Entonces, bueno, para mí fue un descubrimiento increíble. En algunas fotografías aparecía Juan Luis Buñuel. En un viaje que hice a Francia, pues saqué unas fotocopias de estas fotos y se las enseñé y él dijo, sí, son las fotos que hacía mi padre con la Leica. ¿Cómo? O sea, ¿tu padre era fotógrafo? Sí, claro, él era fotógrafo, tenía su cámara y él buscaba los exteriores porque sus películas tenían que ser muy baratas, filmarlas rápidamente y para eso tenía que tenerlo todo muy preparado. De hecho, esas fotografías, cuando las vi, yo localizaba en esas imágenes películas, solo que no había actores, no había nada, porque los encuadres eran los mismos que luego iba a filmar. Javier, pues como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito con este nuevo trabajo. Muchas gracias por el interés y bueno, seguiremos adelante. Pues ahí lo tienen, estén muy pendiente también de la cartelera de Canal 22 porque constantemente estamos pasando por aquí, por esta señal y por la de MX Nuestro Cine, los trabajos de Javier Espada. Nosotros regresamos en un instante. Formas de atravesar un territorio es una película filmada en una comunidad originaria de Chiapas que nos presenta nuevas posibilidades de filmar un documental. Hay que estar muy atentos porque ya llega muy pronto a la cartelera comercial. Formas de atravesar un territorio se estrenó el año pasado en la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Es un documental de Gabriela Domínguez Rubalcaba que retrata la vida de un grupo de mujeres tzotziles en Chiapas que se dedican al pastoreo y al hilado de lana. Es una película que sensibiliza mucho al espectador en términos del lugar de donde viene, ¿no? En muchos casos hemos escuchado a personas que dicen, claro, yo tengo mi abuela, me acuerdo que mi abuela también se dedicaba al pastoreo o se dedicaba a hilar. Entonces, bueno, como que ahí ha habido una conexión bien bonita con la gente de México. La película ha tenido un importante recorrido por festivales internacionales en donde ha podido conectar con más audiencias alrededor del mundo. Entre ellos se encuentra el Festival de Cine de Locarno, el Festival de Cine Documental de Ámsterdam y el Festival de Cine de Akyal en Qatar. Se veía mucho la discriminación. Bien bonito porque justamente en donde parecía que no teníamos casi nada que ver, que es en Qatar, un país árabe, encontramos muchísima resonancia. Asistieron igual jóvenes que decían que sus abuelas también se dedicaban a pastorear borregos e incluso fuimos a un museo donde hay unos telares que son muy parecidos también a los telares que se hacen en Chiapas. Ahora se acerca el estreno comercial y cultural este 28 de agosto en salas de todo el país. Además, harán una gira por 7 comunidades dedicadas al pastoreo y el trabajo con lana. Y tendrán proyecciones con los miembros de la comunidad retratada en la película.
Por lo pronto ellas han visto la película tanto en San Cristóbal como en una de las comunidades que hicimos una proyección pequeñita, pero es la primera vez que va a tener una función abierta al público y donde van a asistir además personas de la comunidad a poder ver la película. Entonces eso, digamos, todavía viene ahora, pero estamos muy contentas porque creemos que va a ser precisamente en donde se van a crear estos lazos como de memoria, ¿no? En donde se pueda también como conversar sobre cómo la importancia que tiene para ellas y para ellos esta actividad que han mantenido por tantos años. Formas de atravesar un territorio es un documental que nos hace reflexionar sobre cómo el pastoreo ha sido parte fundamental en la historia de la humanidad como sustento y forma de conectar territorios. Tras su paso por festivales como Málaga, Guadalajara y Seattle, segundo premio llegará a salas cinematográficas de México. En los premios Platino ganó el reconocimiento a Mejor Sonido y en los premios Goya obtuvo las estatuillas a Mejor Montaje, Sonido y Dirección. Segundo premio es una película de ficción sobre el grupo de rock Los Planetas. La historia se desarrolla a inicios de los 90, justo cuando la banda se está desintegrando. Ellos se dan cuenta de que tienen que resucitar, tienen que aprender a vivir de otra manera y a convertirse en otras personas. Todo ello mientras están haciendo el disco con el que pretenden convertirse en el grupo más grande de España. La ciudad de Granada, España, se convierte en un protagonista más, un lugar en el que aflora la contracultura. Cuando estábamos preparando la película y buscando locales de ensayo para poder trabajar con la banda de música, nos contaban que hay más de 150 locales y que no son suficientes, cuando Granada es una ciudad que no es demasiado grande. En ese contexto es donde aparecen en los años 90 una banda como Los Planetas, que tiene la vocación de romper con todo, pero hacerlo llegando a un público masivo, que eso es algo con lo que nos sentimos bastante identificados. Esta es una historia sobre amor, de fracaso y frustración, de deseo y sueños, un filme sobre la amistad y la fraternidad. Y de hecho, una de las cosas que más me interesan de Los Planetas es que 30 años después de que empezaran y 25 años después de la fecha en que transcurre la película, siguen haciendo cosas nuevas, siguen reinventándose y no son un grupo para nada nostálgico, sino que son un grupo que sigue creativamente rompiéndose la cabeza. Segundo premio es una película que se escucha y hasta se puede cantar. Un descubrimiento para los amantes del rock y un deleite para los cinéfilos que buscan una historia diferente. Del fenómeno Oballifo Project a la película más oscura de Paco Arasanz. Posesiones, rituales y un manicomio embrujado. Así comienza Los Ojos del Diablo. El director español Paco Arasanz sorprendió con Oballifo Project, una película de terror independiente que dio la vuelta al mundo. Ahora prepara Los Ojos del Diablo, su proyecto más ambicioso hasta la fecha. ¿Estás pensando, Julia? Que no me hables más. Y un exorcismo brutal grabado, vamos a poner que en vivo, con muchísimas cámaras. Una de ellas es capaz de pasar hacia el más allá y ver el estado de alma de ella y de dónde está el demonio y cómo está y qué hay en el más allá, ¿no? Esa es la propuesta de nuestra película. La cinta cuenta la historia de una joven atrapada en una posesión demoníaca, donde un ritual y una cámara maldita son la única esperanza frente a la oscuridad. Todos los elementos que usamos van a ser reales. Toda la combinación. La película va a ser ficción, pero la apariencia va a ser totalmente real. De hecho, los versos en latín, todo el exorcismo va a ser real. Y te digo, vamos a grabar en un espacio que es un manicomio, que es una locura de sitio, nunca mejor dicho, que tiene mucha leyenda y que también tiene fama de estar embrujado. Tatiana del Real, nominada al Ariel por Gloria, protagoniza este filme. Hace no mucho también participó en otro proyecto de terror, Masacre en Teques. Ella es una grandísima actriz, entonces el hecho de llevar a una actriz que está acostumbrada a otro tipo de producciones, un poco a su límite actoral, me pareció un grandísimo reto. Aparte que tiene un físico fantástico para el papel, creo que le queda perfecto. Con rodaje en España y sello hispanoamericano, Los Ojos del Diablo busca abrir nuevas puertas para el cine de género y consolidar a Paco Arasanz como una voz imprescindible del terror actual. Nuestro deseo es que no solo supere a Oballifo, sino que le vaya mucho mejor y que arrastre también a Oballifo, porque es un poco spin-off de Oballifo,
porque es la cámara de Vallifo la que graba el más allá, la que llevaba el monstruo en la película. O sea, es parte del universo de Vallifo. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y que pueden ver el programa completo en YouTube en la cuenta oficial de Canal 22. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina.